déjeme, antes de que llegue el maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández, revisar las portadas, las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en México. El periódico Reforma, tras 36,000 millones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación saldrá a acarrear, dicen en el Reforma. Niegan dirigentes voto corporativo, pero dan lecciones de cómo usar boletas, dicen en el periódico Reforma. Eh, También lleva la CENTE, la coordinadora, 11 días sin freno. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplió ayer 11 días de protestas en la Ciudad de México y elevó su reclamo a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiéndole nuevas respuestas a sus demandas. Para los maestros en paro, el punto de partida sería la reinstalación del diálogo con la mandataria para resolver su pliego petitorio. Una locura. Ya tenían pactada la reunión con la presidenta. ¿Y qué es lo que piden? Reunión con la presidenta. Con todo respeto, pero no Manchester, no Manchester United. Indagan a mandos tras doble crimen. Dos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron acusados de manipular indicios tras el homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Se trata de la jefa del sector Nativitas y uno de sus elementos cercanos, quien es el encargado del personal operativo que tiene asignadas autopatrullas. Según reportes de las autoridades, ambos ordenaron intervenir el sitio donde fue abandonada la moto que utilizó el agresor en la esquina de Rubén Darío y Bismarck en la colonia Moderna. Acusa Fiscalía General de la República por huachicol a ex senador de Morena. Así lo informa, le digo en la portada, el Reforma. La Fiscalía investiga al ex senador morenista Gerardo Novelo Osuna por su presunta implicación en operaciones de huachicol en Baja California. En el Universal, tiene el 50% de los mexicanos y mexicanas interés en la elección judicial, de acuerdo a una encuesta de ese diario. Gas Bienestar registra 0 pesos de utilidades. A 4 años del inicio de operaciones, la empresa del gobierno reporta pérdidas y sigue funcionando con subsidios, de acuerdo con informes de Pemex. García Harfuch dice: los cárteles se están debilitando. Capturas y decomisos golpean sus finanzas, dejan de comprar armas y reclutar a jóvenes, dice el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, que estuvo en comparecencia con líderes de la Cámara de Diputados. En el Excelsior, en la primera plana del Excelsior, el INE advierte sobre boicot a elección judicial. El árbitro electoral y las autoridades estatales alistan medidas en caso de que el próximo 1 de junio se registren movilizaciones que busquen impedir el voto ciudadano, dicen en la primera plana del periódico Excelsior. García Harfuch acuerda diálogo incluyente. Tras reunirse con diputados, el secretario de Seguridad Federal aseguró que la oposición será escuchada en las mesas para aprobar las iniciativas sobre seguridad e inteligencia. También en el Excelsior indagan a mandos por alterar evidencia en el doble homicidio de la que fuera secretaria particular Jimena Guzmán y el asesor de la jefa de gobierno Clara Brugada, José Muñoz. La presidenta Claudia Sheinbaum garantiza pensión a docentes gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Un trabajador que gane 16,000 pesos se jubilará con el 100% mediante un complemento solidario, lo dijo la presidenta, dicen en el periódico Excelsior. En Milenio, boicotear elecciones es propio de la derecha, dice Claudia Sheinbaum Pardo a la CENTE, como se lo proyectábamos desde ayer en la mañanera del pueblo. Triplicó millas la corte que va de salida. Ministros en funciones se apuntaron 18 viajes internacionales con un gasto de 694,000 pesos. Estados Unidos quita visas, pero corridos y bailes arrasan en California.
mientras que en algunos lugares de México están prohibidos los narcocorridos y el gobierno de Estados Unidos retira la visa a artistas que se atreven a interpretarlos. En territorio estadounidense se cantan sin lío en bailes masivos, por lo menos en California, como parte de una industria que deja millones de dólares en ganancias, dice en su portada, en su primera plana, el periódico Milenio. En la jornada, Sheinbaum dice, actúa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como la derecha, niegan maestros boicot electoral. También en la portada, en la primera plana de la jornada, niños levantan escombros en escuela bombardeada por Israel. Calcula el INE participación de entre el 13 y el 20% el 1 de junio. En la contraportada de la jornada, el gobierno de Oaxaca criminaliza la protesta social, acusan 33 organizaciones no gubernamentales. Amor apache a la francesa, el presidente Emmanuel Macron desmintió haber tenido una pelea con su esposa Brigitte a su llegada a Vietnam. Estaba bromeando como lo hacemos a menudo, aseguró. La noche del viernes a su llegada a Hanoi, se observa a Macron dentro del avión presidencial justo cuando se abre la puerta. Platica con su cónyuge, de la que solo se ven los brazos, y de repente ella le empuja el rostro con las manos. Él se muestra sorprendido y trata de disimular. Es la primera parada de la pareja presidencial de Francia en su gira por el sudeste asiático. En el financiero, aprieta el fisco a grandes empresas. Por primera vez, 97% de los candidatos al Poder Judicial hicieron una campaña en estas encuestas extrañas del financiero, donde bajaron a César Gutiérrez Priego de una encuesta a otra. Pretende la CENTE boicotear elección judicial, y aparece en la fotografía la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En El Economista, crece dependencia del mercado de Estados Unidos en exportaciones automotrices, y también aparece la fotografía de Omar García Harfuch, que dice: la labor de la Guardia Nacional no se opaca por 11 detenidos, trabajan 133,000 elementos en todo el país, dice el secretario de Seguridad. En el Heraldo, la CENTE y 2 accidentes desquician la capital. También dice Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, que nadie influye en la decisión de votar o no. La consejera llamó a los ciudadanos a comprometerse a salir a las urnas y ser parte de este primer ejercicio electoral en el Poder Judicial. En El Sol de México, bloquearán el INE hasta elección judicial, dicen en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de acuerdo a la primera plana del Sol de México. Ya plantean lo mismo que plantea la derecha, dice la presidenta de nuestro país. En la primera plana del reporte Índigo, niñez migrante, ruta cruel. Miles de niñas, niños y adolescentes emprenden cada año un recorrido a través de México, solos o acompañados, en busca de protección, reunificación familiar o mejores condiciones de vida, pero en el camino los riesgos los ponen incluso en peligro de muerte. En la primera plana de reporte Índigo. En La Razón de México, por plantón de la coordinadora, más de 1 millón de niños sin clases, comercios pierden 10,000 millones de pesos, crecen tensiones y diferencias. Fustiga Claudia, plantean ya lo mismo que la derecha. Se alista INE contra posible boicot, revisará acordeones. Y en el caso Jimena, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indaga 2 mandos por manipulación de evidencia, dice la portada en la primera plana, La Razón. Y en El Independiente, inversión extranjera de 4.16% en 1994 a 2.63% en 2024, dicen, por el TEMEC. Y bueno, periférico colapsado por la CENTE y choque. Una de las principales vialidades de la Ciudad de México estuvo bloqueado más de 14 horas, tanto por la CENTE
como por un choque de una pipa de Pemex en la portada, en la primera plana de El Independiente. Bueno, pues vamos con todo, mi querida Ceci. Te saludo con